Cuando tenemos una división de radicales de distintos índices, vamos a tener una raíz cuyo índice va a ser igual al mínimo común múltiplo de los índices de cada raíz, con cantidad de sus radicales, cada una de ellas elevada al mínimo común múltiplo entre sus respectivos índices, que se dividen entre ellas. Veamos. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz enésima de a a la m entre raíz résima de b a la s, ¿verdad? Entonces, lo primero que observo es que tengo índices distintos. En un caso es n, en el otro caso es r. Bueno, yo voy a tener una raíz cuyo índice va a ser el mínimo común múltiplo de los índices, y como cantidad subradical voy a tener el cociente de las cantidades subradicales. Las que están en el numerador irán en el numerador, y las que están en el denominador irán en el denominador. Pero cada una de esas cantidades subradicales va a estar elevado al mínimo común múltiplo del índice entre su respectivo índice. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos raíz cúbica de a a la 4 entre raíz quinta de b a la 2. Lo primero que observamos es que tienen distintos índices. 3 es distinto a 2. A 5, perdón. 3 es distinto a 5. Entonces aquí yo voy a tener que encontrar el mínimo común múltiplo de 3 y 5, que en este caso es 15. Por tanto, vamos a tener una raíz de índice 15, que es el mínimo común múltiplo de los índices, ¿verdad? Y dentro del radical tendremos en el numerador la cantidad subradical del radical que está en el numerador. En este caso estamos hablando de a a la 4, y ese a la 4 va a estar elevado al mínimo común múltiplo de los índices entre 3, que viene siendo el índice de la raíz a la que pertenece a la 4. Mientras que en el denominador vamos a tener b a la 2, pero b a la 2, porque b a la 2 está en el radical que está en el denominador, pero ese b a la 2 tiene que estar elevado al mínimo común múltiplo de los índices entre 5. ¿Y por qué entre 5? Porque 5 es el índice que pertenece la cantidad subradical b sub 2, que está en el denominador del lado izquierdo. Bueno, de aquí en adelante ya es muy sencillo. Aplicamos, bueno, lo primero que vamos a hacer es que esta a a la 4 sigue igual, solo aquí en este paso lo que estamos dividiendo 15 entre 3, que es 5, y en el caso del denominador, b a la sub 2 queda igual, y si dividimos 15 entre 5 nos da 3. En este punto lo que tenemos que aplicar es potencia de potencia. Entonces, en el caso del numerador me quedará a a la 4 por 5, en el denominador me quedará b a la 2 por 3. Luego, cuando multiplico lo que está en los exponentes, en el caso de a a la 4 por 5 me da a la 20, en el caso de b a la 2 por 3 me daría b a la 6. Por último, en este punto, aquí estaríamos más o menos listos, pero hay una porción de a la 20 que podemos extraer de la raíz, y siempre que podamos extraer factores de un radical lo vamos a hacer. En este caso nos quedaría de esta manera, y esta sería la solución. Otro ejemplo sería ya raíz cuarta de x a la 7 por y a la 3 entre raíz sexta de x a la 5 por y al cuadrado. Bueno, en este caso el índice 4 es distinto al del 6, y tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, que en este caso sería 2. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 2. Por tanto, vamos a tener una raíz de índice 12, ¿verdad? Y fíjense, índice 12, que es igual al mínimo común múltiplo, y dentro de la cantidad subradical vamos a tomar toda la cantidad subradical que está en el radical del numerador, ¿verdad? Y toda esa cantidad la vamos a elevar al mínimo común múltiplo que es 12, entre 4, que es el índice de la raíz a la que pertenece esa cantidad subradical. En el caso del denominador, tomamos toda la cantidad subradical que está en la raíz que está en el denominador, ¿verdad? Y toda esa cantidad subradical la vamos a elevar al mínimo común múltiplo de índices entre 6, porque 6 es el índice del radical a que pertenece esa cantidad subradical.
El siguiente paso, para no complicarlo mucho, lo único que vamos a hacer es que mantenemos la cantidad subradical, pero vamos a ir 12 entre 4 y nos da 3. Es lo único que estamos haciendo distinto. Y en el caso del denominador, de la misma forma, mantenemos la misma cantidad subradical y lo único que hacemos es dividir 2 entre 6, que nos da 2. Lo hacemos de esta manera porque es más sencillo ahora visualizar que ahí tenemos, en el caso del numerador, dos factores que se están multiplicando y todos ellos están elevados a una potencia 3. En el caso del denominador tenemos dos factores que se multiplican y están elevados a una potencia 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, aplicamos dos propiedades de la potenciación. La primera sería la potencia de un producto, que es el producto de las potencias, y al mismo tiempo vamos a aplicar potencia de potencia. Entonces, al aplicar esa propiedad nos quedaría, bueno, x a la 7, que está elevado a la 3, me quedaría x a la 21. Y ya que está elevado a la 3, y al mismo tiempo está elevado a la 3, me queda ya a la 9. En el denominador tendremos x a la 5, que estaría elevado a la 2, por eso me queda x a la 10, y y a la 2, que también está elevado a la 2, me quedaría 2 por 2, 4. Llegado a este punto, ¿qué hacemos aquí? Antes de extraer una operación antes que podemos hacer, que es el cociente de potencia igual base. Fíjense, yo este x a la 21, si lo digo entre x y 21, coloco la base, resto los exponentes, 21 menos 10 me da 11, por eso me queda x a la 11. En el caso de y a la 9, entre y a la 4, coloco la base y resto los exponentes, coloco y, que es la base, y al restar los exponentes, 9 menos 4 me da 5. Y este ya es el resultado. Veamos un ejemplo de división de radicales de distintos índices. Tenemos raíz cuarta de 2 a la 2 por 5 por a la 4 por b a la 3, dividida en raíz quinta de 5 por a por b al cuadrado. Como son raíces de distintos índices, en el primer caso el índice es 4, el primer radical, que está en el numerador, y mientras que el índice del radical que está en el denominador es 5, por tanto, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 5. El mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20, ¿verdad? Entonces vamos a tener una raíz de índice 20 y en la cantidad subradical de índice 20 y en la cantidad subradical en el numerador vamos a tomar la cantidad subradical que está en el radical del numerador, ¿verdad? Y toda esa expresión la vamos a elevar a el mínimo común múltiplo dividido entre 4, que es el índice al que pertenece esa cantidad subradical. A su vez, la cantidad subradical que está en el radical del denominador la vamos a expresar tal como está, completa, pero la vamos a elevar a el mínimo común múltiplo dividido entre el índice de ese radical, que en este caso es 5. Bueno, el siguiente paso, lo único que vamos a hacer es, vamos a dejar esa cantidad subradical tal como está, pero vamos a ir 20 entre 4, que me da 5. En el caso del denominador, vamos a dividir 20 entre 5, que me da 4. Y ahora sí, vamos a aplicar potencia a potencia del producto, la potencia a un producto, o sea, las dos propiedades al mismo tiempo. Al yo hacerlo, este numerador me queda de esta manera. 2 a la 2 por 5 me da 2 a la 10, 5 a la 1 por 5 me da 5 a la 1, a la 4 por 5 me da a la 20 y b a la 3 por 5 me da b a la 15. Ese es el numerador. En el denominador tendríamos a la 1 multiplicado por el 4, me queda, 5 a la 1. Ese 5 está elevado a la 1. 1 multiplicado por 4 me queda 5 a la 4. El a también tiene exponente 1. Entonces ese exponente 1 multiplicado por 4, que es la potencia que eleva a todos los que están en el paréntesis, me quedaría a la 4. Y el b al cuadrado también tengo que aplicarle potencia de potencia, entonces me quedaría 2 por 4, que es 8, por eso me queda b a la 8. En este punto lo único que podemos hacer nosotros es aplicar el cociente de potencia igual base. En este caso no hay otro 2, pero en el caso del 5 sí, base 5. Fíjense, 5 a la 5 entre 5 a la 4, coloco la base y el resto la ponen entre 5
menos 4 es 1, por eso me queda 5 a la 1. En el caso de A, potencia A, coloco la base y resto del exponente. El exponente 20 menos 4 es 16. Y en el caso de B, coloco la base y resto de los exponentes. 15 menos 8 me da 7. Aquí te observo que no puedo extraer ningún factor fuera del radical y por tanto esta es la solución. En el siguiente ejemplo esto es más interesante porque tenemos no solo una división, tenemos un producto de raíces de distintos índices en el numerador que está dividido entre otra raíz de distintos índices que están en el denominador. ¿Cómo hacemos allí para operar eso? De la misma manera que hemos hecho en la multiplicación y la división, pero vamos a hacerlo en un solo paso. O sea, no es que vamos a resolver primero el numerador y después el denominador, sino de una sola vez. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este índice 6, que es distinto a este índice 4, que es distinto al índice 5, lo que vamos a encontrar es el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6. El mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6 es 60. Por tanto, vamos a tener una sola raíz de índice 60 y en el numerador tendremos que se multiplican las cantidades subradicales, pero cada una afectada por el mínimo común múltiplo entre su índice. En el denominador también tendríamos toda la cantidad subradical que está en el denominador, pero también afectada por todo ello elevado al mínimo común múltiplo entre su respectivo índice. Vamos a verlo. Fíjense. Esta cantidad subradical que pertenece a esa raíz de índice 6 la vamos a tener dentro de la raíz resultante idéntica. Lo único que vamos a tomar el mínimo común múltiplo de los índices y lo vamos a ir entre 6, que es el índice del radical al que pertenece esa cantidad subradical. Luego, esa cantidad subradical que está en el numerador también se va a multiplicar por esta otra cantidad subradical que también está un radical en el numerador. Pero fíjense, estamos tomando toda la cantidad subradical y la vamos a elevar al mínimo común múltiplo de los índices y lo vamos a dividir entre su respectivo índice, que en el caso de esa cantidad subradical, ella pertenece a un radical de índice 4, por eso está dividido entre 4. Y en el denominador vamos a tomar la cantidad subradical que está en el denominador completa, íntegra, ¿verdad? Y la vamos a elevar al mínimo común múltiplo de los índices y lo vamos a dividir entre el índice del radical que pertenece a ella, que es 5. Y listo. Ahora a continuación, bueno, en este paso lo único que vamos a hacer es que dejamos la cantidad de subradicales como está y vamos a realizar la operación de división que tenemos en el exponente. 60 entre 6 me da 10. En esta siguiente cantidad subradical la dejamos tal como está y dividimos 60 entre 4 me da 15. Y en el caso del denominador, de la misma manera, dejamos esa cantidad subradical intacta y dividimos 60 entre 5 que me da 12. Ahora sí vamos a aplicar potencia de potencia y la potencia de un producto, la misma propiedad. Cuando yo realizo la potencia de potencia de todo lo que está en el paréntesis de esta parte que está al lado izquierdo, dentro del rectángulo obtengo ese resultado porque 2 a la 2 elevado a la 10 me da 2 a la 20, el 5 a la 1 elevado a la 10 me da 5 a la 10 y el a a la 3 elevado a la 10 me daría a la 30. Luego voy con esta otra cantidad subradical que está elevado a la 15, entonces me quedaría el 5 sería 5 que está en potencia 3 y a la vez está elevado a la 15 me da 3 por 15 me da 45 y en el caso de B es igual porque también tiene potencia 3. Me quedaría B a la 45. En el denominador, aplicando potencia de potencia y la potencia de un producto, bueno, nos quedaría en el caso del 2, nos quedaría 2 a la 12 porque ese 2 tiene un exponente 1 y 1 por 12, 12. En el caso del 5 tiene exponente 2, 2 por 12 me da 24. En el caso de la A también tiene exponente 2, por eso el resultante abajo del exponente es 24. Y en el caso de la B que tiene exponente 3, 3 por 12 me da 36. Llegado a este punto aplicaríamos, bueno, no podemos aplicar el producto de potencia igual base porque no coinciden las bases en la multiplicación, pero sí en el cociente. Si podemos aplicar cociente de potencia igual base. Entonces, fíjense, en el caso de base 2, tendríamos que colocar la base y restamos los exponentes 20 menos 12, ¿sí? En el caso de base 5, aquí está interesante, porque en el caso de
del numerador hay un 5 a la 10 que multiplica un 5 a la 45. Y tenemos que colocar la base y sumar los exponentes. Pero como al mismo tiempo está siendo dividida por 5 a la 24, bueno, colocamos la base, sumamos los exponentes que se están multiplicando y le restamos el exponente que está dividiendo. En el caso de A, tendríamos que restar 30 menos 24. En el caso de la B, a 45 le restamos 36. Cuando realizo las operaciones esas de suma, el 20 menos 12 me da 8, por eso me queda 2 a la 8. En el caso de base 5, 10 más 45 menos 24 me da 31. En el caso de la B, hacia 30 le resto 24, me queda 6, por eso está a la 6. Y en el caso de la B, me quedaría B menos 36, me da 9. Observo que los exponentes de cada uno de los factores es menor que el índice, por lo tanto no puedo extraer ningún factor de radical, y esta sería la respuesta de este ejercicio.